8 de la mañana, 29 minutos. Estamos hablando del articulito censurador. Está con nosotros el ponente de esta iniciativa, doctor César Lorduy, representante de la Cámara de Cambio Radical. Doctor Lorduy, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días a todo tu equipo de trabajo. Un saludo muy especial para Darcy Quinn, y con la claridad de que soy ponente, o fui ponente hasta anoche, a las 12 de la noche, de un proyecto de 68 artículos, no de uno solo, de 68. Está bien, doctor Lorduy, pero nos importa mucho este articulito censurador. ¿Por qué están haciendo esto, doctor Lorduy? ¿Ustedes entienden por qué estamos indignados prácticamente todos los medios de comunicación en Colombia y el pueblo en general? Yo entiendo, acepto, me preocupa, me inquieta, evalúo, leo, como asumo que lo hacen también mis compañeros del Congreso, lo presumo incluso, como también trato de imaginarme que lo hace la mayoría del pueblo colombiano. Y la propuesta que está dentro de esa ponencia, que ya no está a pesar de que pudo haber sido aprobada, sin embargo, no así lo decidió la plenaria. Resalta varias cosas. La primera, tenemos un escenario natural para discutir los temas, y ese escenario natural se llama Congreso de la República. Allí están todas las voces que pueden ser escuchadas, y se escucharon anoche con detenimiento, con atención, con respeto, en el 99% de los casos, con argumentos, se compartan o no se compartan, hay que tener la paciencia para escuchar y además el respeto. Y eso hicimos. Como consecuencia de ese debate, vuelvo y reitero, en ese escenario natural se escuchan argumentos. Lo primero que me parece importante es que los congresistas tienen la facultad de presentar iniciativas. La ciudadanía puede considerar si son buenas o no son malas, pero el Congreso también tiene esa misma oportunidad de considerar si son buenas, malas, absurdas, incorrectas, convenientes o inconvenientes. Sí, pero el Congreso, permítame, no debería legislar a favor de sus propios intereses. Le voy a leer el artículo para que la gente sepa. El articulito dice: el que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos o sobre él o su familia, incurrirá en prisión de 60 días de 60 meses a 120 y multa de 13.30 y 3.500 salarios mínimos legales a 1.500 salarios mínimos legales, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Le hago una pregunta. ¿Por qué no quieren ustedes, los congresistas que están legislando también a favor propio, que son funcionarios públicos, que la prensa los investigue o que la prensa haga denuncias sobre ustedes? Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Darcy Quinn. Darcy, eso que acabas de leer no se aprobó. Eso que acabas de leer no se aprobó. ¿En la Cámara? No se aprobó. ¿Y en el Senado? No, en el Senado tampoco. Pero entonces hay una conciliación del texto. O sea, usted lo que está diciendo es que estamos peleando por una cosa que no pasó. Exactamente, lo que me estás planteando ahora, eso no existe. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que se aprobó? Si me permiten, yo ayudo a tener un poco más de claridad, porque el debate se terminó a las 12 de la noche y es posible que hasta esta hora todavía no se sepa con exactitud qué fue lo que pasó, pero yo como ponente con mucho gusto les cuento. El artículo 68 parte de él, has leído, que inicialmente estaba en la ponencia, fue solicitado que se eliminara de la ponencia. El artículo fue objeto de discusión y la plenaria de la Cámara de Representantes, por abrumadora mayoría, decidió que no se eliminara. El ponente tenía la opción, en este caso yo, de solicitar que el artículo se aprobara tal cual como estaba en la ponencia, es decir, parte de lo que acabas de leer. Sin embargo, eso no ocurrió. Yo no solicité
que se aprobara el artículo tal como como venía en la ponencia, sino que por el contrario decidí apoyar una proposición sustitutiva. Es decir, que se eliminara lo que contemplaba el famoso artículo 68. Y en la discusión de la proposición sustitutiva que se aprobó, terminó diciéndose exactamente lo que hoy dice la ley. Dice la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Si todo aquel que cometa un delito, llámese injuria, llámese calumnia, llámese enriquecimiento ilícito, llámese soborno, llámese cualquier cosa, sencillamente una de las normas o sanciones que puede tener el juez a su consideración es la pérdida de la personería jurídica de la organización, empresa, entidad, etcétera, etcétera, que haya utilizado eso con el propósito de generar un delito. Eso fue lo que se aprobó anoche. Inclusive, esa misma sanción aparece en el Estatuto Anticorrupción varias oportunidades. Una de las cosas que se aprobó, me acuerdo, del artículo 34, sobre operaciones de corrupción que puedan realizar personas jurídicas. Y una de las sanciones es la pérdida de la personería jurídica, que no es nueva, está en la ley penal desde hace mucho tiempo y simple y llanamente se extendió para los casos de injuria y calumnia. Es decir, para los casos en que se presenten hechos falsos. Si se dicen hechos ciertos, pues obviamente ni hay injuria, ni hay calumnia, ni tampoco hay pérdida de la personería jurídica. Pero se mantienen las sanciones penales, carcelarias, contra aquellos que incurran supuestamente en injuria y calumnia. Se mantienen las multas que le leí de los salarios mínimos. No, Darcy, se mantienen tal como existen hoy en día, sin que se hayan incrementado y sin que se hayan aumentado. Entonces, doctor Lorduy, ¿para qué se necesita meter un artículo que diga lo mismo que establece la ley? ¿Hay alguna diferenciación entre lo que aparece en ese artículo nuevo, modificado, sustitutivo, frente a lo que establece la ley? ¿Hay una ampliación que favorezca única y exclusivamente a los legisladores? No, sencillamente la ley, las sanciones tienen que ser específicas. Las sanciones no pueden ser generales. Para que un tipo penal pueda ser sancionado con una sanción especial, y perdóname la redundancia, tiene que decirlo la ley. Vuelvo, reitero, para los actos de corrupción fue necesario que se colocara a lo largo y a lo ancho de los 67 artículos que una de las sanciones que puede tener el juez a su consideración es ordenar la pérdida de la personalidad jurídica. Es el juez, y ese mismo juez se le dio la facultad anoche que en el caso de la injuria y la calumnia, debidamente probada, debidamente sancionada, el juez puede tener a su consideración, puede hacerlo, no puede hacerlo, la cancelación de la personería jurídica de la organización que sirvió de base para que esa calumnia y esa injuria se presentaran. Momento, Darcy, un momentico. A ver, doctor Lorduy, eso que usted está diciendo aplica única y exclusivamente para los legisladores, y el objeto de la injuria, la calumnia o la mentira aplica directamente a los legisladores. En Colombia existen 1.300.000 funcionarios públicos. Ok, ¿a los funcionarios públicos? ¿Es para los funcionarios públicos? Ahí lo dice el artículo. Entonces, ¿estamos en lo mismo, doctor Lorduy? Estamos en lo mismo porque ustedes... Sí, permítame terminar. Ajá. Ustedes aprobaron un artículo que permite que sea sancionado el medio de comunicación que publique una injuria y una calumnia en caso de funcionarios. ¿Por qué es esa diferencia entre los funcionarios y el resto de los colombianos? No es cierto, Luis Carlos. Ahí no dice medios de comunicación, ahí no dice periodistas, ahí dice organizaciones comunitarias.
Ahí no dice organizaciones de medios de comunicación. Dice ¿Un medio de comunicación puede ser entendido como una organización comunitaria? No, Luis Carlos, no. Los medios de comunicación son medios de comunicación. Y los medios de comunicación, inclusive así, con esa misma palabra, están en el Código Penal. Por ejemplo, ¿por qué los funcionarios tienen, por qué los funcionarios, perdón, por qué los funcionarios tienen un chaleco antibalas adicional al de la población general? ¿Por qué la población general no puede tener acceso a esa misma sanción que se aplica únicamente a los servidores públicos? En Colombia hay 1.300.000 funcionarios públicos distintos de los vinculados a través de prestación de servicio. Sabía, por ejemplo, que el 25% de ellos pertenece al sector docente. El 35% de ellos pertenece a la fuerza pública, que también son servidores públicos. El resto son servidores públicos. Las investigaciones que están en la ponencia señaladas en diferentes páginas, página 5, página 17, etcétera, etcétera, te dicen que con relación a los presuntos actos de corrupción, lo que se señala es que estos son realizados por funcionarios públicos. Más sin embargo, el proyecto que se aprobó anoche hace un giro y no solamente establece medidas para evitar la corrupción en el sector público, sino también en el sector privado. Y dado de que todos los elementos e investigaciones indican que se presenta en el sector público, también se encuentra que en ese sector público los hechos de corrupción aludidos supuestamente carecen de sanción. Y carecen de sanción porque todo lo que se reporta por los observatorios es a partir de noticias, más no de denuncias y mucho menos de sentencias. Y luego entonces, uno de los elementos que está contribuyendo a la percepción de la corrupción es el hecho de señalar hechos falsos. Insisto, hechos falsos. Sí, mire. Nadie me está castigando la verdad. Es que la injuria y calumnia está en el Código Penal y nosotros los periodistas estamos sometidos a ella y no somos, es decir, a todos nos han denunciado, hemos tenido también el derecho a la rectificación, a la retractación, que era algo que lo querían decir, pero para no enredarnos y para dejar clarísimo ante la opinión pública qué fue lo que pasó, porque usted nos hace un relato de hechos, querían que pasara el articulito tal cual como yo lo leí y lo votaron, pero usted decidió que no, aceptó una proposición que decía que se pierde es la personería jurídica. ¿Vamos bien? De quienes supuestamente incurran en injuria y calumnia. Ahora usted nos está diciendo que esto no incluye a medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación entonces no tenemos personería jurídica. Entonces, ¿a quiénes van a castigar quitándole la personería jurídica ante una injuria y calumnia supuestamente? Los medios de comunicación no son organizaciones comunitarias. La Corte Constitucional de manera reiterada ha expresado. Pero ¿por qué no lo dejan claro dentro del tema? Porque ahí está como muy gaseoso. O sea, nosotros sí podríamos entrar y un medio de comunicación como RCN, Caracol. Perdón, Darcy. Los medios de comunicación son medios de comunicación. Caracol es una compañía, una sociedad anónima. Y así sucesivamente, no es una organización comunitaria. Entonces, ¿quiénes son los que pierden la personería jurídica? El Tiempo es una sociedad anónima, el Espectador es una sociedad anónima, el Heraldo es una sociedad anónima, no es una organización comunitaria. Entonces, son sociedades anónimas con ánimo de lucro, bueno, no son organizaciones comunitarias. Congresista Lorduy, entonces, ¿quiénes se ven expuestos a perder la personería jurídica? Las organizaciones comunitarias. ¿Cuáles son? Ahora, denuncias. ¿Cuáles son esas organizaciones, doctor Lorduy? La Corte Constitucional ha establecido que debe entenderse como organizaciones comunitarias las juntas de acción comunal, por ejemplo. ¿Los medios comunitarios caben ahí? Los veedores. No son organizaciones comunitarias. Las veedurías. Podría ser una organización comunitaria. O sea, los veedores ya no pueden hacer entonces denuncias contra los congresistas, funcionarios públicos, porque pueden perder su personería jurídica.
eh, Darcy, ni los veedores, ni yo, ni nadie puede decir hechos falsos de una persona. Ni los veedores, ni los medios de comunicación, ni el chofer, ni el constructor, ni el presidente y para puede eso está decir la hechos ley. falsos. ¿Por qué tenían que incluir entonces el articulito? Si eso está claro en la ley. ¿Por qué tenían que incluir el tema de la personería jurídica? Pero la pregunta no es por qué se puso el artículo o no se puso. La pregunta es si alguien llamado organización comunitaria está autorizado para decir hechos falsos. Eso es lo evidente. Lo que está ocurriendo en Colombia es que hay muchísimas organizaciones bajo el título de organizaciones comunitarias que posteriormente sirven de base para que a través de otros medios, incluyendo las redes sociales, se diga de acuerdo con la organización tal comunitaria del barrio El Campín, de la ciudad de Bogotá, Luis Carlos Vélez es un bandido. Entonces, si eso dice esa organización comunitaria, que es un hecho falso, pero sobre uno Luis puede Carlos denunciarlo. Es decir, porque ellos están, uno puede denunciarlo por injuria y calumnia, porque era necesario acudir a las personerías, a quitarles la personería jurídica. Estoy de acuerdo contigo. La organización comunitaria lo que debería hacer es presentar la denuncia ante la Fiscalía de que efectivamente Luis Carlos Vélez es un bandido. Eso debería ser. ¿Sabes cuántas denuncias llegan a la Comisión de Acusaciones todos los días? Yo creo que hay más de 1000. ¿Sabes cuántas denuncias llegan a la Fiscalía por hechos de corrupción? Casi que ninguna. Doctor Lorduy. Entonces lo que se incentiva, lo que se produce, lo que se motiva es que se presente la denuncia. No, aquí lo que hay después que yo digo públicamente que Luis Carlos Vélez es un bandido, lo digo públicamente, lo digo a través de redes sociales o lo digo a través de organizaciones comunitarias, Luis Carlos Vélez queda indefenso. Y peor, cuando Luis Carlos Vélez me denuncia entonces a mí por injuria y calumnia, pasan 3 años, se va a dictar la sentencia, y en el momento en que se va a dictar la sentencia, César Lorduy se presenta ante el juez y dice, me retracto. Y duré 3 años diciendo que Luis Carlos Vélez era un bandido. La pregunta, ¿es un hecho falso? Eso no pasa solo en las organizaciones, eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier veedor, cualquier político puede acusar a otro de bandido. A usted también lo pueden haber acusado y haber dicho el señor Lorduy es un bandido, pero pues se lo tienen que probar, ¿no? Tampoco es, correcto. Es decir, todos estamos expuestos a eso. Eso es un artículo inocuo que lo que tiene es un trasfondo de censura. No, Darcy, se puede considerar cualquier cosa sobre el tema del artículo. Me parece bien, o sea, no hay ningún problema. Pero de ahí a que se esté autorizado, a que efectivamente se pueda decir, se pueda afirmar por cualquier forma de que una persona cometió un hecho falso, yo creo que eso es indefendible. Doctor Lorduy. Uno no puede defender, entre otras cosas, defender 2 principios constitucionales. Uno, el derecho a ser inocente. Es un principio constitucional. Y el segundo principio constitucional, que está en la Constitución y ni siquiera en el Código Penal, es el derecho al buen nombre y a la honra. Son 2 principios constitucionales. Doctor Si defendemos la Constitución... Déjeme hacer un par de pausas acá importantes para ir aclarando en favor de todos nosotros. El primero, entonces, todo lo que tenía que ver expresamente frente a medios de comunicación se eliminó, ¿sí o no? Nunca estuvo, pero si por alguna circunstancia se generó la inquietud, entonces se ratifica que no, pero nunca estuvo. Ok, no es nuestro entender, pero perfecto, no está en medios de comunicación, número 1. Número 2, ¿por qué, vuelvo a la misma pregunta inicial, por qué esto no se extiende como un derecho de todos los colombianos? Es decir, si alguien injuria, calumnia o dice una mentira, también es responsable el medio que lo publica. Es decir, no solamente legisladores, no solamente funcionarios, no solamente servidores públicos. Darcy, yo, Juan, Francisco, las Pedro. Fuentes de las noticias, Luis Carlos. Están amordazando a las fuentes.
que son muchas veces las que hacen las denuncias públicas. Por eso estoy preguntando, ¿por qué, No. doctor Lorduy, eso no se abre para todos los colombianos? ¿Por qué solamente cobija a los funcionarios? Luis Carlos, yo soy uno de los 175 congresistas. Yo no soy el que más manda en el Congreso. No soy el que tiene 100 votos para decir vótese en un sentido o en otro. Las proposiciones, las iniciativas se presentan y se aprueban, se cambian, se modifican. Eso fue lo que decidió la Cámara de Representantes en plenaria, en su sabiduría, que puede considerarse equivocada o no. De la misma manera que uno podría decir, bueno, ¿y por qué la sanción no se aplica de la pérdida de la personería jurídica no se aplica también a otras cosas distintas de las empresas matrices y subordinadas que puedan estar participando en actos de corrupción? ¿Por qué no se extiende también a otros? ¿No? El legislador consideró que esta sanción de la pérdida de la personería jurídica para matrices subordinadas, subsidiarias, etcétera, etcétera, comprometidas en actos de corrupción, solamente aplica ahí la pérdida de la personería jurídica. Aquí se consideró que para las organizaciones comunitarias, que vuelvo y reitero, de alguna manera u otra, no denuncian, Darcy, no presentan denuncias, sino que por el contrario, divulgan, comunican, reparten, etcétera, etcétera, y lo peor es que cuando pasan 3 años, si es que la persona decide demandar, entonces existe la posibilidad de que se retracte, pero el daño a la persona, a su familia, a su buen nombre, a su honra, ya ha sido causado. Sí, representante Lorduy, le pregunto a Santiago Ángel, pero es que usted nos ha estado llevando un escenario toda la entrevista en el que lo que sucedió nunca tuvo que ver con los medios de comunicación, y eso es absolutamente falso, representante. Primero porque esa proposición de ese artículo que finalmente fue eliminado luego de toda la confusión que usted nos explicó, pues sí estaba, y ese artículo de facto afectaba a los medios de comunicación, porque era llevar a la cárcel con unas penas mucho más amplias de las que existen hoy en el Código Penal para injuria y calumnia a personas que insultaran, mintieran o se indicaran de hechos falsos a funcionarios, exfuncionarios y sus familias. Y ese artículo, esa proposición estaba la intención. Pero además, representante Lorduy, es que ayer en medio de ese debate, uno de sus compañeros de bancada, el representante Eloy Chichi Quintero, se refirió a la prensa de forma taxativa. Aquí está el audio de lo que dijo. Preocupación, bueno, yo creo que se puede arreglar ese artículo, pero de que la prensa hay que sancionarla y a los medios de comunicación hay que sancionarlo. No es justo que nos atropellen. Entonces, ¿por qué nos dice ahora que este debate no tiene nada que ver con la prensa y con los medios, sino con organizaciones comunitarias? Si ahí está, sus compañeros de bancada lo dijeron. Santiago, primero que todo, un placer saludarte. Segundo, decirte que admiro tu trabajo. Tercero, permanentemente pendiente de tus Twitter, fundamentalmente de datos que normalmente, si no fuera por ti, uno no conociera. Yo respondo por la ponencia. Yo no puedo responder, así sea mis compañeros de bancada, por las opiniones que pueden expresar el resto de los congresistas. Reitero, yo no soy el dueño del Congreso, ni tengo 100 votos para decir que se apruebe en un sentido u otro. En el Congreso las personas a veces toman una iniciativa y expresan ideas sobre ellas, sobre la base de lo que ellos pueden considerar, sobre la base de lo que ellos pueden opinar. Allí se dijo absolutamente de todo. No solamente lo dijo Chichi, también dijeron otra gran cantidad de cosas que hay que escuchar con respeto y con ponderación. Pero el artículo, ni el anterior, ni este, ni el que venga, tiene nada que ver con medios de comunicación, pero reitero, afirmo, pero nadie puede preocuparse si la pena se aumenta, se disminuye, se quita, si no está diciendo hechos falsos. Es que lo único, no perdamos de vista que estamos hablando de injuria y calumnia, no estamos hablando de otra cosa. Es decir, si yo no tengo pensado matar a nadie,
¿Por qué me voy a preocupar si el homicidio tiene una pena hoy de 30 y mañana se pone de 55? Si yo no tengo pensado ni tampoco creo que lo haga jamás en mi vida, cometer un hecho delictuoso, ¿por qué me voy a preocupar si la pena tiene 10 años o tiene 15? Es decir, nosotros hemos aumentado muchísimas penas. Por ejemplo, yo he sido uno de los defensores de la cadena perpetua. Lo sigo defendiendo. Entiendo que hay muchísimas personas que no están de acuerdo con ella, entre ellos la Corte Constitucional. Pero yo no me puedo preocupar si hay cadena perpetua o no, y entonces la cadena perpetua que castiga a los violadores, entonces yo estoy en contra de la cadena perpetua porque supuestamente yo voy a violar. No, señor, es que la injuria, la calumnia puede tener cualquier pena, pero si no se comete injuria y no se comete calumnia, ni quiero hacerlo, ¿por qué me voy a preocupar? Es que aquí estamos hablando de hechos falsos. ¿Aló? Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Aquí lo escuchamos perfectamente, doctor Lorduy. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM y por atender a nuestras preguntas. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ti y un saludo especial para Darcy, igual para Santiago.